Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos un fin de semana más, el poder estar aquí delante de estos micrófonos y poder dirigirnos a ustedes, amados hermanos, que sabemos de que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno para con nosotros. Y es que prueba de eso es, hermano, de que estamos respirando una vez más. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está ya, perdón, en sintonía de esta su programación Hablemos de la Biblia y aquí por su radio Palabra de Vida. Y es un privilegio, hermanos, poder dirigirnos a ustedes y poder compartir la palabra del Señor, ya que es lo que nos mantiene a nosotros con esa esperanza viva, con esa fuerza, hermanos, a pesar de que las cosas no pintan bien, a pesar de que la situación se ve un poco difícil, pero nosotros que estamos en el Señor, vivimos confiados, vivimos siempre, hermanos, confiados en la misericordia del Señor, que la Biblia dice que es nueva cada mañana. Así es que es un gozo, un privilegio en esta mañana poder dirigirnos una vez más. Y queremos, como siempre, darle gracias a Dios por medio de una oración. Y vamos a iniciar dándole gracias a Dios porque creo que Él merece toda la alabanza. Y es que es gracias a Él que nosotros podemos estar aquí de pie, podemos estar respirando y vamos a darle gracias a Dios. Padre, le damos gracias en esta mañana, Dios mío, por su amor, por su misericordia, Dios amado, por la fuerza que nos da cada día, bendito Dios, por permitirnos, Señor, el poder estar sentados aquí en esta silla, bendito Dios, y poder dirigirnos, Padre Santo, a los hermanos, a los amigos, Señor, que van a estar conectados en esta mañana, Dios mío. Permítanos, Señor, por esta hora, Padre Santo, por unos minutos, bendito Dios, poder abordar este tema que es importante para nuestras vidas. Dios mío, ministre en nuestros corazones de manera especial, bendito Dios. Aquellos que van a estar escuchando por primera vez, Padre Santo, bendígalos, Dios mío. Aquellos que siempre han venido siguiendo esta programación, Señor, sígales dando fuerza, fortaleza, Dios mío, bendiga sus vidas de manera especial, bendito Dios. Y a cada uno, Señor, de aquellos, Padre Santo, que están pasando dificultad, Padre bendito, en esta mañana, Señor. Le pedimos que la sanidad pueda llegar a sus vidas, a sus cuerpos, Padre Santo, ahí donde están postrados, Señor. Padre, que su mano sanadora, Dios mío, pueda llegar, Señor, y sanar, Padre Santo, traer alivio a esos cuerpos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, su Hijo amado, Señor. Y denos a nosotros claridad, Padre Santo. Denos gracia cada día, bendito Dios. Denos, Señor, esas palabras para poder, Señor, penetrar esos corazones, Dios mío. Gracias, Cordero bendito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Saludos a aquellos que se están por conectar. Bendiciones a todos. Sabemos que es una mañana, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado la oportunidad una vez más de abrir nuestros ojos. Hermanos, a donde quiera que usted esté tomando su café, ya tal vez en el trabajo, tal vez vaya manejando, tal vez esté trabajando. No sabemos dónde está en este momento, pero sabemos que hay un pueblo que puede estar escuchando esta palabra. Bendiciones a mis hermanos que están siempre fielmente ahí conectados. A mi hermano Joel con su esposa que siempre toman ese cafecito y están escuchando. A los hermanos de Bryan, Texas, radio Palabra de Vida. Saludos, hermanos, se les ama en el Señor. Tienen una bonita actividad con los jóvenes hoy a las 10 de la mañana y que eso sea de bendición para todos los jóvenes que están ahí, ¿verdad? Y aquellos hermanos que están en aquellos países, ¿verdad? El Salvador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica y allá en Nicaragua, y muchos están pasando dificultades. Hermanos, saludos, un abrazo en el Señor les damos. Estamos orando para que nuestras vidas sean fortalecidas porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde el hombre y la mujer tiende a dejarse llevar por la corriente de este mundo y también por la tristeza. Hemos sentido la presión, hermanos, de que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y entonces el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios y quiere poner desánimo. Por eso, si usted está ahí detrás de la pantalla, de Hablemos de la Biblia, o ahí en el radio Palabra de Vida, hermanos, ánimo en el Señor.
ánimo en el Señor porque Cristo Así viene es. pronto, que nadie le quite la paz, que es esa paz que sobrepasa sobre todo entendimiento que pueda estar con usted. Saludos a Montemorelos, allá a Juan España y a varias personas que antes no las había visto aquí, a Katy Quijada y a Oneida Lamus. Bienvenidos al programa Hablemos de la Biblia. Ánimo hermanos, ánimo iglesia local, Ríos de Agua Viva, nuestros pastores Valentín y Maritza Ramos y todas las familias de Ríos de Agua Viva. Bendiciones en el Señor y que esta palabra sea para levantarnos y meditar en nuestro andar cada día. Así que hermanos, yo quiero dar lectura, pero antes de dar lectura hemos venido hablando los 5 últimos programas en esta carta de Santiago, esta carta de que escribió el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo a un pueblo que estaba siendo perseguido en Jerusalén. Él quedó en Jerusalén, Santiago, pero había un corazón pastoral que necesitaba escribir esta carta para los que estaban ahí en casa en Jerusalén, pero también para los que habían sido expatriados, los que habían sido perseguidos, ¿verdad? Que se habían ido a otros lugares. Y él empieza en el capítulo 1, ¿verdad? Que abrazáramos la sabiduría que viene de Dios y que tuviéramos por sumo gozo el vernos en medio de la prueba, que sintiéramos ese gozo que solo Dios sabe dar cuando estamos pasando por el medio de la prueba. Y después hablaba que la soportemos y que ninguno digamos que somos tentados de parte de Dios, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Después decía que fuéramos hacedores de la palabra también, que fuéramos hacedores de la palabra y que si nos creíamos ser religiosos, que lo demostráramos de verdad, teniendo una vida, ¿verdad? Que conforme a la palabra del Señor. Amonestaba Santiago en el capítulo 2 que no tuviéramos preferencia, ¿verdad? Sí, y que no hubiera parcialidad, sino que no hubiera ningún favoritismo, sino que todos nos amáramos por igual, nos consideráramos por igual en el cuerpo de Cristo. Así es. La semana pasada, en el capítulo 2, del 14 en adelante, hablábamos sobre la fe sin obras es muerta. Y la fe viva es la que tiene obra. La fe muerta es la que no tiene obra y no tiene fundamento. ¿De dónde agarrarse? Es porque esa fe no te lleva a la salvación. Y este día tenemos que poner, ¿verdad?, a demostrar esa fe viva que tenemos por medio de nuestro hablar. Por medio de nuestro hablar, que dice Santiago aquí, por medio de la lengua, que es un miembro tan pequeño que está entre nuestros miembros, pero que hace demasiado daño cuando no es controlado. Así que vamos a leer esta mañana. Voy a leerles el capítulo 3 del 1 al 12 y yo le voy a pedir a usted que ponga atención a esta hermosa palabra que nos puede dar bendición a nuestras vidas. Hermanos, capítulo 3 de Santiago, versículo 1 al 12 dice: Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo creo que aquí ya terminamos y nos despedimos porque es difícil tratar con este tema. Mejor nos vamos. Así que un tema muy interesante de que creo que si nos damos de cuenta, Santiago empieza en esta sección hablando de la responsabilidad que conlleva el ser o hacerse maestro. Y es interesante porque me imagino que lo que Santiago, cuando nosotros leemos el verso 1, por lo menos la introducción dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Cuando leemos nosotros eso, podemos ver de que tanto Santiago como los apóstoles de aquel tiempo, en el primer siglo, como que los problemas que ellos estaban enfrentando en esa época eran similares a los que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros vemos de que muchos hermanos quieren tomar puestos, tomar liderazgo, y muchas veces sin consultarlo tal vez a Dios, sin tener el llamado, simplemente por querer estar al frente o querer dominar, por decirlo así, o tener esta influencia en la congregación. Y me imagino que en ese entonces a lo mejor muchos querían tomar palabras en la congregación, o cuando se enseñaba, cuando se predicaba. Me imagino que muchos querían opinar, y que en su opinión querían también como sentirse que también ellos tenían la habilidad de poder enseñar. Yo creo que vamos a poder entender muchos puntos en este capítulo 3 de Santiago, y la responsabilidad que también nos conlleva el poder, el nosotros tomar una responsabilidad tan grande. Cuando yo leía uno de los diccionarios, en este diccionario hace un comentario el escritor ahí acerca de los que anhelan enseñar, pero así que es. no tienen el llamado, que nomás quieren hacerlo porque sí lo quieren hacer, pero que no tienen el llamado. Y él da una serie de responsabilidades que conlleva el nosotros hacernos maestros sin tener el llamado, sin tener esa comunión clara con el Señor. Dice que es peligroso porque no darle el significado correcto que conlleva la escritura que se va a tomar. O Así sea, es es. peligroso. Y también él enseña también el escritor, dice de que muchos hacen chistes en el púlpito, haciendo del culto, de la enseñanza, algo que le quitan la espiritualidad, y que quieren hacer un culto o una enseñanza de chistes y todo eso. Dice que es un gran peligro todo esto. Y viéndolo bien, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad, nosotros que nos paramos al frente, que enseñamos, que predicamos. Tenemos una gran responsabilidad Así porque es. creo que tenemos un compromiso con el Señor, con Dios, y poder alimentar bien a su pueblo, poder llevar una palabra que sencilla, tal vez, pero una palabra que penetre en nuestros corazones y que Amén. produzca cambio en nuestras vidas. Yo creo que es importante. Eso es lo que yo leí del escritor del diccionario. Me tocó porque en realidad nosotros estamos aquí en esta programación, y yo en lo particular tomo mi responsabilidad de que lo que hablamos aquí es responsabilidad de nosotros. Y yo sé Así que es. si hablamos algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, De acuerdo a la escritura. estoy consciente que vamos a dar cuenta de eso. Así Si yo es. me pongo a hablar cosas que no están en la palabra, Dios me va a llamar a cuenta un día. Así ¿Por es. qué? Porque nosotros
mi esposa y yo estamos aquí al frente tratando de llevar una palabra. Yo creo que tenemos que procurar prepararnos cada día. Así es. Estar siempre buscando al Señor en oración y leer bien el tema en el cual vamos a tratar. Así es que es un tema en el cual vamos a reflexionar en esta mañana y vamos a aprender también. Así es, y nos damos de cuenta que siempre ha habido personas que se preparan. Los escribas eran una de las personas que se tenían que preparar, tenían que indagar en la palabra del Señor para poderla enseñar a la comunidad, al pueblo de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento, ayer hablaba una de las hermanas sobre Esdras. Esdras tenía que prepararse, indagar en la palabra del Señor para poderla exponer. Era un escriba. También vemos si nos damos de cuenta, en la sinagoga era un lugar donde se congregaban, y los rabí, los escribas, ellos tomaban la parte. De hecho, hay una escritura que yo toqué la semana pasada o antepasada en el capítulo 13 de Hechos, desde el 13 en adelante, donde después de que leyeron la palabra, le dieron la palabra también a Pablo y le dijeron que si él tenía algo que aportar conforme a la palabra que se había leído. Entonces nos damos de cuenta que siempre ha habido aquello de que le dan alguna participación también a alguien a que tome la palabra, y esta persona tenía que dar un buen argumento, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Siempre ha habido maestros, hermano. Antes de que Jesucristo viniera, había maestros. Después de que Jesucristo vino, claro, siempre se siguieron habiendo maestros. De hecho, Dios fue el que instituyó a los maestros, a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores. Así que, hermanos, sabemos que esta es una responsabilidad que una persona no la puede decir yo voy a hacer, sino es bueno anhelar un servicio, a servir al Señor. Pero realmente nosotros nos damos de cuenta que es Dios el que pone esos maestros, el que instituye, dice la palabra, esos maestros. Así que nosotros no podemos decir que nosotros nos pongamos a nosotros mismos. ¿Sabe que empieza Santiago diciendo: hermanos míos? Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, porque esta palabra, hermanos, es para una iglesia ya convertida, ya que ha aceptado ese regalo de la salvación y ha sido convertido, ha sido perdonado de sus pecados. Porque esta palabra, hermanos, si nosotros la agarramos y no hay el Espíritu Santo dentro de nosotros, muy difícil poderla entender. Y dice, hermanos míos. Y empieza él a decir, no hagáis maestros muchos de vosotros. Él dice, no se hagan maestros, no te pongas de maestro muchos. No es que no está diciendo que no hagan maestros. Dice, no se pongan de maestro muchos de nosotros. Él hace una amonestación sobria para aquellos que se hacen maestros por sí solos en las iglesias, que deben de tomar en serio esta responsabilidad, porque su responsabilidad es mayor a los demás, sabiendo, dice, que recibiremos mayor condenación. Es muy interesante, y ahí mismo en el verso 1, déjeme darle lectura a todo lo que dice el verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjense que dice muchos de vosotros. Y esto nos da a entender, o por lo menos lo que yo puedo percibir, de que como que había una gran parte en la congregación que hermanos que querían, en las reuniones, que querían hablar o querían tomar parte. Y es lo que nosotros podemos entender. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo, escribe a los Corintios, allá en la primera carta, capítulo 14 y el verso 26. Déjeme darle lectura a lo que dice el 14:26. Dice el apóstol Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Así Entonces, como que en medio de la reunión, como que querían tomar parte muchos ahí. Ujú. Entonces, por eso Santiago dice, muchos de vosotros. Muchos de vosotros, no Entonces, decía todos, sino que sí, muchos muchos de de ellos. vosotros. Es importante porque yo creo que, vuelvo y repito, creo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos, cuando tenemos una cargo o un llamado, creo que tenemos una responsabilidad de poder prepararnos mejor cada día. ¿Verdad? Así es Y que así es es. importante porque nosotros, hermanos, si damos una palabra errónea, algo que no edifica, hermanos, estamos echando a perder o mandando a alguien que vaya a hacer algo que no está bien. Así es, Santiago nos advierte acerca del problema de hacerse maestro uno mismo y Ujú, del problema de no presentar la palabra de Dios debidamente. ujú. Ser maestro de la iglesia o de ministerio, ya sea de mujeres o de diáconos o de ujieres, es un don de Dios. Así El es. evangelizar es un don de Dios, el Ujú, enseñar es un don de Dios. ujú. Entonces, para todo el Señor fue el que instituyó eso. Miren, nos damos de cuenta en Efesios capítulo 4 y versículo 11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Ujú. para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también hay otra escritura en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también en Romanos capítulo 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones, Ujú. según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así es. Si el de servicio, en servir. O si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con Ujú. alegría. Pero mire lo que dijo, que decía aquí, el que enseña en la enseñanza. Dios es el que pone el don en cada uno de nosotros. Ujú. Ahora, usted y yo podemos saber algo de la Biblia. Pero aquello no nos hace maestros, Ujú. porque el ser maestros va más allá de llevar la palabra, sino es que vivir la palabra Así y que es. esa palabra sea completamente las 24 horas trabajando en tu vida, Ujú. demostrándola en tu vida. Cosa nada fácil, hermanos. Así Hoy es. en día no es nada fácil vivir esta palabra como aquellos que enseñan, Ujú. como un maestro, Así porque es es. muy difícil, hermano. Nosotros nos confiamos en que salir de la iglesia nadie nos ve. Vivimos en un cuerpo que está ligado a hacer el mal, Ujú. esta carne. Entonces, el vivir la palabra es muy difícil en estos días. Ahí es de nosotros analizarnos y de preguntarle seriamente a Dios, ¿en verdad yo tengo este don de la enseñanza, Señor? Ujú. ¿Yo puedo ser llamado un maestro, Señor? Es que si nosotros notamos hoy en día, en estos últimos tiempos, estamos saturados de tanta enseñanza, de tanta predicación, estamos bien saturados. Si usted va a los canales cristianos, a las redes sociales, estamos demasiado saturados de tanta enseñanza. Y fíjese que, no sé, pero como que creo que hoy en día, como que hemos perdido el respeto hacia Dios, como que se ha perdido, bueno, sabemos que con medida del tiempo va pasando, como que el ser humano o el cristiano pierde a veces el temor a Dios. Así Porque es. muchas veces, hermano, nosotros escuchamos palabras, escuchamos predicaciones que en realidad tú te quedas preguntando, pero de qué estuvo hablando el hermano? De qué estuvo hablando la hermana? Porque es una palabra, hermanos, que realmente se lee la palabra, pero que realmente no hay esa confrontación, no hay se ve, hermanos, que no ha habido una preparación y a veces
nomás leemos la palabra, pero tomamos otro rumbo. A veces testificamos de nosotros mismos, cuando en realidad creo que no nos toca testificar de nosotros mismos. Hermanos, es importante todo esto. Creo que y esto nos está afectando bastante a nosotros. Así es. Está afectando bastante a muchos cristianos porque, hermano, la palabra que muchas veces está siendo predicada en las congregaciones, en la televisión o por cualquier medio, a veces no nos está llegando al corazón. Simplemente ¿por qué? Porque el predicador no tuvo una suficiente preparación, porque el predicador ha dejado de buscar al Señor, hermanos, y lo que realmente se busca es ser famoso, ser reconocido, a veces porque tenemos la habilidad para poder hablar, para poder desarrollar un tema sin poder estarlo leyendo. Tenemos esa habilidad de poder retener lo que hemos leído, hermanos, y poderlo decir con fluidez. A veces nos llama la atención todo eso, pero realmente, hermanos, que estamos siendo alimentados nosotros con todo eso. Y esto es importante porque, hermanos, creo que definitivamente nosotros como cristianos que más o menos conocemos la palabra, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo reconozco que tengo una responsabilidad grande porque, hermanos, porque puedo decir que no conozco la palabra muy bien, pero trato, hermanos, y con lo poco que sé que tengo una gran responsabilidad cuando yo me paro al frente o estoy sentado aquí enfrente de estos micrófonos. Así es una gran responsabilidad para mí. Y Santiago es lo que quiere decir, que nosotros, hermanos, no nos hagamos maestros nosotros mismos. Preguntemos, indaguemos a Dios y digámosle, ¿será que tú me estás dando este don o yo tengo este don para poder dirigirme a multitudes, para poder enseñar, para poder desarrollar un tema? Hermanos, es importante que nosotros hablemos con Dios y le preguntemos. Dios es tan bueno, hermanos, que Él nos va a dejar sentir, lo va a sentir a nosotros que sí tenemos ese llamado para poder enseñar. Es importante todo esto porque mucho cristiano está siendo engañado. Muchas congregaciones están siendo tan frías por lo mismo, porque no hay una palabra, hermanos, que nos llega al corazón. Así es. La responsabilidad del maestro, traigo un escrito aquí, formulaba esta pregunta: ¿qué dice Jesús en cuanto a esto de los que enseñan? Fíjese que Mateo capítulo 5, 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, esto de enseñar, por muy pequeño que sea, pero tú lo enseñas y tú no lo estás haciendo, entonces seremos llamados muy pequeños en el reino de los cielos. La humildad de Santiago, al usarla en primera persona plural, recibiremos. Dice primero, no se hagan maestros muchos de vosotros, muchos de ustedes no se hagan maestros. Y luego se incluye él. Mira, había una humildad que tiene caracterizadas desde el capítulo 1 de Santiago, cuando él dice que se incluye en todo y también donde él no se jacta, ¿verdad? Entonces esto dice, recibiremos, no se hagan maestros, porque los maestros recibiremos mayor condenación. O sea, es algo que nosotros seremos más, en cierta manera, medidos con una medida más estricta. Seremos juzgados más estrictamente. Es terrible, ¿verdad? Porque hay cosas que pues todos dirán, no, pues lo estamos haciendo sin querer, pero nosotros los que estamos enseñando, se supone que estamos enseñando porque nos creemos saber. Entonces ahí no podemos decir que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Esa medida estricta con la que vamos a ser medidos, con esa medida vamos a ser juzgados nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros digamos, enseñemos en los púlpitos, enseñemos en las enseñanzas, esas palabras no tienen impacto solamente en nuestras vidas, no tienen impacto solamente en mi persona, sino que en los que están escuchando allá, queriendo
recibir algo de parte de Dios, y lo que tú les enseñes, tanto bien como erróneamente, estas personas van a ser afectadas, tanto para bien como para mal, y ahí es donde nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros enseñamos. Así que tenemos que tener mucha cuidado qué es lo que estamos enseñando, porque nuestra influencia es muy grande en la gente. Dice Hechos 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos y damos el consejo, nosotros quedamos libres, pero si nosotros damos una palabra que anime solamente a la persona a seguir adelante, pero no haya una confrontación, no haya un redarguir de Dios, ahí que si nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, nosotros vamos a dar, seremos juzgados con mayor condenación. Así es, y es que conocimiento y liderazgo traen mayores responsabilidades. Así es. Eso es importante, mire, conocimiento y liderazgo traen mayores responsabilidades. Así es. Y es lo que Santiago nos está dando a entender. Fíjese, por eso el escritor Lucas, allá en su capítulo 12, déjeme leerle lo que dice Lucas capítulo 12 y el verso 48. Mire que es interesante. Lucas 12 y 48 dice, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hermanos, cuando nosotros tomamos un cargo, un liderazgo o un algo en el cristianismo, hermanos, estamos tomando una gran responsabilidad. Porque de todo eso, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. De todo eso, todo lo que enseñamos, todo lo que practicamos, todo lo que hicimos, Dios nos va a llamar a cuenta todo eso. Así es que es importante, hermanos, que nosotros podamos prepararnos mejor cada día. Y ve que hoy en día hay mucha herramienta, como nosotros poder escudriñar, como nosotros poder prepararnos mejor. Hay tanta herramienta que nosotros tenemos hoy en día. Antes, hermanos, era normal porque no había mucha herramienta como poderse preparar. Hoy estamos saturados de tanta herramienta. También, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque con todo lo que está escrito, lo que se comenta en todos los comentarios, mucho cuidado también con eso, porque hay que unos también saber ser sabio en esos puntos también. Así es. Así que leamos una vez más el capítulo 3, versículo 1 de Santiago. Hermanos míos, no hagáis muchos de vosotros, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y pasamos al 2, porque todos ofendemos muchas. Aquí dice Santiago muchas veces. Aquí dice todos ofendemos muchas veces. Dígame quién no ha ofendido de palabra alguna vez, aún nosotros cristianos, en nuestras vidas. Si nosotros que nos paramos a enseñar, ¿cuántas palabras hablamos? Nos dicen, no se hagan maestros, y porque todos ofendemos. Es que entre más hablamos, más posibilidad hay de que nosotros ofendamos, que digamos algo fuera de contexto, que digamos algo que no está bien. Es por eso la advertencia a los maestros, pero también todos ofendemos, pero mucho más nosotros, los que tenemos que estar al frente enseñando, porque tenemos que enseñarle a la gente, y hablamos por el medio de comunicación, ya sea la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra mandada en un mensaje. Todas esas, como hablamos, podemos ofender. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque todos ofendemos muchas veces. Y bueno, volvemos otra vez, decimos que es interesante porque Santiago se hace también, incluye también en esto. Así es. Y mire, es importante porque acordémonos que la herramienta que el maestro, el que enseña o el predicador, sea como se llame, la herramienta que usa es la lengua. Así y es. Acordémonos que la lengua, hermanos, es la herramienta más difícil de poder manejar. Así es. ¿Por qué? Porque lo que tú comentabas ahorita mismo,
nosotros hablamos y hablamos y hablamos y en las muchas palabras, dice un proverbio, hay multitud de pecados. no falta pecado. No falta pecado. Ujú. Entonces es importante porque mire que cuando nosotros hablamos y hablamos, posiblemente si los preguntamos nosotros, si usted se pregunta, ¿cuántas veces de las que yo me he parado al frente y he enseñado, he predicado, cuántas veces o a cuántos no he ofendido? Ujú. ¿Cuántas palabras no he dicho que he herido tal vez a alguien? Y esto lo digo no queriendo nosotros, no lo hacemos a propósito, sino Ujú. que a veces se salen tal vez las palabras o Así se da es. y a veces, pero por eso es importante lo que Santiago dice, porque muchos de nosotros ofendemos. Ujú. Entonces Así es importante porque mire que una vez que la palabra sale de nuestra boca, no hay forma de hacerla volver. Así es, no hay forma. Entonces, y esto, hermano, traerá traerá un efecto Así bien es. positivo o negativo. Así es. Porque lo que se dijo, hermano, ya salió y bien va a edificar o va a destruir. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque la lengua, hermanos, Santiago dice que es un miembro muy pequeño, pero que es un poco difícil. Es difícil para poder manejarla. Así es. Nos damos de cuenta, ¿verdad? Que la lengua puede destruir. Las 3 Ds. Puede destruir, Ujú. puede dirigir y puede deleitar. Ajá. Y una de ellas es destruir, porque todos nosotros podemos ofender a alguien. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. ¿Sabes que hay un proverbio también? Ujú. Y que nos deja ver de que el proverbista no estaba tan ajeno a esto que Ujú. pasa con lo de la lengua. Ujú. Todos a lo largo de la historia del ser humano, siempre esta lengua ha caído en pecado. Casi la mayoría de los pecados se derivan a través de las palabras, de lo que se dice. Y dice Proverbios capítulo 26, fíjese usted lo que dice, como el que enloquece y echa llamas Ujú. y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Ajá. Otra versión dice, como el que dispara mortíferas flechas encendidas. Es a quien que engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Sabemos que siempre ha habido consecuencias por el mal hablar, por decir cosas indebidas, por decir cosas afuera de tiempo. Siempre la lengua ha sido un arma muy dañina cuando no se sabe usar. Ujú. Dice, yo quiero leerles el versículo 2 de ese capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, fíjese lo que dice Santiago, este es varón perfecto, Ujú. capaz de también refrenar todo su cuerpo. Ujú. Si este hombre no ofende en palabras, este hombre puede refrenar todo su cuerpo. Porque he aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Ujú. Y así con ese freno dirigimos todo su cuerpo. Ahí es una explicación que si nosotros ponemos freno a esta boca, nosotros podemos dominar todo nuestro cuerpo. Así es, así es. Es interesante y mire, cuando Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Así es. Y mire, me llama la atención porque esto significa que estar equipado, maduro completamente, no que no tenga pecado, sino que sabe controlarse, porque sabemos que todos pecamos, pero que es una persona que sabe controlarse, que sabe tener cuidado. Y esto es interesante Que mide porque sus palabras. es lo que nosotros tenemos que hacer, porque y a mí me gusta Santiago desde el principio que empezamos a leerlo porque él toma ejemplos básicos, ejemplos que nosotros los conocemos, hermanos, y que Así nos es. hace reflexionar a nosotros. Ujú. Imagínense quién iba a pensar que Santiago iba a usar la lengua, Ujú. iba a tomar esto como un ejemplo. Así Porque es. todos tenemos una lengua, todo ser humano tiene una lengua y sabemos para qué se usa.
pero que la lengua, hermanos, si la usamos de manera inapropiada, puede hacer demasiado daño. Así Demasiado. ¿Y cuánto daño no ha hecho a lo largo de la historia? ¿Cuántos problemas no ha ocasionado la lengua? ¿Cuántas personas no se han matado, no han muerto por causa de la lengua? Así Y es. esto es interesante y esto es lo que nos hace a nosotros reflexionar, porque nosotros como cristianos es cuando leemos esto, decimos, bueno, pero y hacemos un recuento, cuántas veces yo en lo personal no he ofendido muchas veces atrás. Y esto es lo importante que nos Así hace a es. nosotros reflexionar, porque cuando reflexionamos quiere decir que estamos en el futuro, vamos a meditar lo que vamos a hablar, vamos a pensar lo que vamos a hablar. Así es. David oró en el Salmo 141, 3, 14, 3 al 4. Este es uno de los salmos que usé para un tema para las damas en marzo, antes de la pandemia. David oró y dijo, pon centinela en mi boca, ponle un guardia a mis labios, no dejes que mi corazón caiga en maldad. Y hermanos, lo que nosotros hablamos es reflejo de lo que hay en nuestro corazón. David sabía eso y por eso él pedía esa centinela que Dios pusiera un guardia a la puerta de su boca para que no dijera cosas que habían en su corazón, porque él sabía que del corazón es que salen las palabras. Así es. Mateo 14:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así ha sido siempre. Dice en el versículo 4, mirad también las naves, aunque muy grandes y llevadas por un impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Quién es el que lleva el timón? Nosotros, el que las gobierna quiere. El hombre lleva ese pequeño timón y entonces él es el que lo dirige y esa nave ya sea que se mueva a un lado o esa nave se mueva al otro lado. ¿Quién es el que lleva el freno del caballo? Dice Santiago, nosotros le ponemos un freno a la boca de los caballos para dirigir todo su cuerpo. Somos nosotros también los que podemos ponerle ese freno a nuestra boca y ese timón, como un timón, dirigir esa lengua. Realmente, hermanos, es muy difícil. Nosotros no lo podemos hacer. Pero Dios sí puede hacerlo. Fíjense que lo que dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y aquí explica en el 6 lo que es la lengua, hermanos. Y la lengua es un fuego. Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Esta lengua inflama la rueda de la creación y ella misma puede ser inflamada, dice, por el infierno. Dice capítulo 3, versículo 6 de Santiago. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es. Estos ejemplos que usa Santiago en el verso 3 y el verso 4 me gusta porque, bueno, todos nosotros conocemos un caballo y conocemos también los barcos, esas naves que son grandísimas. Y en lo personal, bueno, Santiago conocía esto porque eran los medios de transporte que se usaban en ese entonces. Así es. Y en lo personal, nosotros cuando era yo muy joven o pequeño, teníamos un caballo. Y mire, estos son animales muy fuertes y si no lo sabe domar uno, son muy violentos. Sí. Me recuerdo que este caballo que nosotros teníamos, cuando no estaba amarrado con un lazo, nadie lo podía detener. Nadie. Me acuerdo que me tocaba a veces a mí amarrarlo, ponerle la soga en el cuello y era muy difícil que yo pudiera dominarlo. Muy difícil. Pero mire, cuando ya podía dominarlo, le ponía el lazo o la soga en el cuello, lo dominaba, me subía a él y se calmaba, y bien calmado. Ahora, cuando este caballo no estaba con el lazo, no estaba dominado por un lazo, nadie podía detenerlo. Y Santiago conocía eso porque sabía que
los caballos son un animal fuerte, que Así son para la carga, que son hasta muy violentos y no están dominados. Y Santiago conocía de que por un pequeño freno se dominaba. Así es. Igual el barco que pone el ejemplo también en el verso 4, él sabía que una nave son naves, un barco es algo grandísimo. Así es. Desde aquellos tiempos era una nave, un barco grande, porque si nosotros vemos lo que narra Hechos capítulo 27 y el 37, cuando Pablo era trasladado hacia Roma, hermanos, cuando era preso junto con aquellos otros presos, dice que en ese barco iban 276 personas. Así es. Y esto me habla que era una nave grande. gigantesca, grande. No comparado tal vez con lo que vemos actualmente, pero era una nave grande, un barco grande. Así es. Porque para que le cupieran 276 personas, era un barco bastante grande. Bastante grande. Entonces, y Santiago conocía eso, que en aquel entonces, imagínense, por un pequeño timón no había un motor de gas, no había un motor eléctrico. A puro el timón tenía que manejar todo eso, que domar todo eso. Así es. Entonces, y es bien interesante los ejemplos que Santiago usa aquí en estos versículos. Así es. Y nos damos de cuenta, hermanos, que más adelante también dice que la boca, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Si nos damos de cuenta, dice que en el 7, en el 8, dice que en el 7, en el 8, que es muy difícil de dominar, que el hombre ha dominado a las bestias, a las aves, a las serpientes inclusive, pero que no puede dominar la lengua. La lengua no la podemos, es un fuego, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, y nos damos cuenta, es un mundo de maldad, pero nos damos cuenta que este fuego, cuando está en control, es de beneficio. ¿Cuántos no conocemos un fuego? El fuego de una estufa, en control es un beneficio. El fuego de un apagador para encender el fuego, una fogata, es de beneficio. ¿De dónde sale el agua caliente? De un boiler, donde tiene un fuego controlado hasta allá, que automáticamente se apaga y automáticamente se prende. O sea, si vives en un lugar donde le echas un poquito de gas a unas de esas candelas que le sube, le mides, el fuego está controlado y puede servir para calentar o para luzar. Pero aquí nos estamos dando cuenta que la lengua es un fuego y que puede ser inflamada por el mismo infierno. ¿Cuántos fuegos no conocemos nosotros que están a veces que arrasan con casas? No importa si el área es de casas muy buenas o un área donde haya mucha pobreza, el fuego descontrolado siempre va a llevar mal, siempre va a arrasar con todo. ¿Cierto? Entonces ese fuego es nuestra lengua, dice, y la lengua es un fuego. Y luego dice, un mundo de maldad. Un mundo de maldad, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Qué cosas, un pequeño miembro puede hacer grandes daños cuando nosotros no lo podemos controlar. Y hermanos, yo quiero saludar, hermanos, a los que están ahí, mi hermana Lisbeth, mi hermana Marta Arellano allá en la frontera, allá Marta, otra Marta que está en Montemorelos, mi papá que está en sintonía, el hermano Luis Díaz que aquí está en Houston. Hermanos, que Dios les bendiga y que este tema sea de edificación para sus vidas, porque dice el versículo 7 de Santiago 3, porque toda naturaleza de bestias, o sea, toda bestia, decía mi esposo, el caballo, ¿verdad? Y podemos ver que hasta los leones, cómo los tienen en zoológicos y los dominan. Las aves, cómo las dominan si se les paran al hombre aquí en los brazos, ¿verdad? Y las serpientes y todos seres del mar. Vemos a los delfines, cómo los doman y cómo hacen esas piruetas y que uno va y los ve y dices, wow, qué hermosos, ¿verdad? Toda natural ha sido domada por la naturaleza humana.
pero ningún hombre, dice en el 8, puede domar la lengua. Así Hermanos, solo Dios cuando le dice, Señor, ayúdame a domar mi lengua. Y no solamente eso, sino que ayúdame a purificar mi corazón, porque la lengua habla de lo que hay en el corazón. Así Dice, y miren, le quiero leer que dice que es un mal que no puede ser refrenado, que está lleno de veneno mortal. Así es. La lengua, como le dije, tiene 3D. Puede dirigir, puede destruir y puede deleitar. Y la destrucción es lo que tenemos que evitar. Así es. Que nosotros hablemos para que sea deleitar a los que están oyéndonos. Me recuerdo que en aquellos tiempos había una canción secular, no sé si muchos de los que están escuchando nos están viendo, la escucharon o tú la escuchaste, que en una de sus partes decía, como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar. Y fíjense, es una gran realidad, Sí. porque, hermanos, lo que aquí Santiago dice o nos narra, que toda bestia, todo animal, toda especie ha sido dominada y es dominada. Así es. Pero nosotros, hermanos, no podemos dominar este miembro tan pequeño que tenemos. Así es. No podemos dominarlo. Y es que no sea imposible, es posible. Es posible. Pero, hermanos, Es posible. es muy difícil. Es muy Así difícil. Y pero yo creo que a lo que nos conlleva todo esto es de que meditemos, hermanos, y que vayamos a la palabra, que leamos el capítulo 3 de Santiago, y nosotros vamos a meditar mejor y vamos a comprender por qué Dios nos puso este miembro, hermanos, con el cual nosotros podemos bendecir o podemos maldecir. Sí. Con el cual nosotros, Santiago termina diciendo que con esta misma lengua nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios. Así es. Y también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así es. Entonces, todo esto, hermanos, es bien interesante porque nos damos de cuenta de que nosotros tenemos que medir nuestras palabras. Ciertamente que hay personas que realmente no tienen tal vez ese conocimiento o no conocen del Señor, y tal vez es normal para ellos que tengan un vocabulario desmedido, pero nosotros como cristianos no podemos ser así. Así Tenemos es. que medir lo que vamos a decir y saber lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar, porque es importante, hermanos, es demasiado importante todo esto. Así es. Tenemos unos invitados más aquí en Hablemos de la Biblia. Fernando Valdés, saludos y bendiciones para toda su familia. Mi mamá manda saludos desde Montemorelos. Bendiciones a Montemorelos, a toda mi familia que está allá, Marta, Amén. España. Fernando Valdés, bendiciones a mi padre también. Gracias a Dios por esta palabra. Y como tú decías, con esta misma boca alabamos a Dios y Padre que está en los cielos, pero con esta misma boca maldecimos al hombre, creación de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fíjense el carácter contradictorio de la lengua. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y es que hay una contradicción con la misma, ahí es donde nosotros podemos deleitar, alabar al Señor e inclusive dar palabras de ánimo y aliento a la persona. Así es. En vez de darles palabras de desánimo, nosotros tenemos que levantar el ánimo de la persona. Exacto. Más si tú dices conocer la palabra del Señor, que has creído en el poder de Dios y has creído en Jesucristo como tu Salvador, tienes que pedirle a Dios, primeramente, como dice en el versículo 1, no te hagas maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, incluyéndose él, incluyéndonos nosotros, recibiremos mayor condenación Sí. por todo lo que hablemos, porque el maestro no solamente tiene que dar información, tiene que vivir la palabra. Tenemos que tratar de vivir la palabra, aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, aquellos que dirigimos. Tenemos que tratar de
hacerlo, porque ciertamente la iglesia no va a estar con nosotros las 24 horas del día, pero Dios que está en todo lugar, el ojo soberano de Dios que está en todo lugar, nos ve en todas partes que andemos. Tú no puedes hacer algo que no estemos viviendo. También tenemos que saber que esta lengua es un fuego, dice Santiago, un mundo de maldad que no se puede controlar. Podemos controlar todas las bestias, todos los animales, pero este miembro no lo podemos controlar. Santiago da el ejemplo del freno al caballo, el timón en un barco para dirigirlo, pero a la lengua es muy difícil hacerlo porque tiene un carácter contradictorio entre sí. Con ella bendecimos y con ella maldecimos también. Y esto, hermanos, dice Santiago, no debe ser así. Cuando dice esas palabras Santiago, a mí me imagino con aquello, por favor, entiendan, esto no debe ser así. Y mire, lo que termina diciendo Santiago en el verso 11 y el 12, es interesante Así también. es. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? El 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire los ejemplos que usa Santiago. Bien interesante, porque, hermano, nunca nosotros hemos visto de que una fuente surjan dos tipos de agua. No. Posiblemente pueden surgir agua tibia y caliente al mismo tiempo, pero no agua dulce o amarga. Así Creo que no se puede dar, y tampoco se puede, hermanos, que de una higuera que produzca higos. Así es. Entonces, es algo contrario a la naturaleza de Dios. Pues no. Entonces, no se puede dar. Entonces, de igual manera, hermanos, de esta lengua no puede, como hablo como cristianos, y para los cristianos que me están escuchando, no puede salir bendición y maldición. Y maldición. No debería y no puede. Yo les diría, como dice Santiago, no, hermanos míos, esto no debe ser así. Porque no debe ser así, hermano. Nosotros tenemos que bendecir a nuestro Dios y procurar que las palabras que salgan sean palabras de edificación y de que los lleven a nosotros a reflexionar. Y es interesante lo que leías. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? O sea, no está diciendo una fuente tiene dos aberturas. Por una misma abertura, una fuente puede echar agua dulce y amarga. O sea, nos está poniendo el chance más chiquito, más pequeño. O sea, por una misma abertura puede echar dulce y amarga. No, hermanos, esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que ser de bendición. Y luego termina, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas? La higuera produce higos. La vid produce aceitunas. Por más que tú, dice Spurgeon en una de sus escritos, por más que puedas, tú le puedes etiquetar a la higuera. Ahí en el árbol de la higuera le puedes etiquetar olivos. Y por más que tú le pongas etiquetas, nunca va a dar olivos. Siempre va a dar higos. Tú puedes cortar la higuera para que se parezca como el olivo, pero ¿sabes qué? No va a dar olivos, va a dar higos. Tú puedes tratar a una higuera como olivo, pero no va a dar olivos, va a dar higos. Así es. Tú puedes rodear a la higuera, tú puedes con olivos, pero ¿sabes qué? Va a seguir dando higos. Es más, tú puedes plantar la higuera en el monte de los olivos, pero ¿sabes qué? La higuera seguirá dando higos. La naturaleza del cristiano no puede cambiar. La naturaleza del hombre en sí no puede cambiar. El hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer. Y cuando somos de Cristo sale bendición de nuestras bocas. Así que este ha sido el tema de Santiago el día de hoy, a que reflexionemos que nosotros tenemos que ser responsables de lo que decimos por nuestra boca, porque de lo que sale de la boca es porque viene del
corazón. Y así que le vamos a dar gracias a Dios. Yo quiero que todos ustedes, ¿verdad?, puedan meditar en esta palabra. Saludos a todos los que se unieron, ¿verdad?, con nosotros aquí a su programa. Hablemos de la Biblia. Podemos ver una bonita audiencia el día de hoy. Y hoy tienes que hacer un pacto serio, ¿verdad?, con el Señor y pedirle que por tu corazón, más que nada no por la lengua, porque la lengua habla lo que hay en el corazón. Así es. Y no se puede, el hombre no la puede dominar, pero pídele al Señor que ponga un centinela, como decía David en los Salmos, en el Salmo 141. Pon un guardia, un centinela, alguien que pueda parar todo lo que sale malo de mi boca. Pon un centinela en mi boca para que no salga lo malo que haya en mi corazón, y transforma mi corazón para que de esta boca salgan palabras de bendición. Dile: Señor, quiero consagrar mi boca, mi corazón primeramente, para que mi hablar, que cuando yo sea hablando, Señor, sea para bendición. Quiero tener una relación siempre contigo y que pueda discernir las palabras que vienen a mí y las palabras que yo doy. Padre eterno, quiero hablar nunca apresuradamente, que seas tú poniendo en mí tu Espíritu Santo, guiando todo lo que yo digo. Señor, que yo pueda rechazar a tiempo todas las palabras negativas que vengan a contaminar mi vida, y que yo no dé palabras negativas para la vida de nadie. Señor, quiero que al abrir mi boca yo pueda bendecir, pueda liberar, pueda sanar. Señor, que la obra que tú haces, Señor, en el hombre y la mujer se realice por medio, Señor, de mis palabras también. Gracias. Quiero ser como Jesús, que nunca habló nada por su cuenta, sino que siempre habló todo lo que el Padre le dijo que hablara, e hizo la obra del Padre le había dicho que hiciera. Toca, Señor, mi vida, rompe las cadenas, Señor, las ataduras que puedan estar a través de aquella pantalla, a través de la radio, Señor. Solo tú puedes domar la lengua, Señor. Tu Espíritu Santo de amor, de poder y de dominio propio, Señor, puede entrar en la vida de las personas que están necesitadas, Señor. Tú lo puedes hacer. Que no hable por revanchismo, Señor, ni por contienda, ni por odio. Que no hable por rencor, ni por amargura, ni por frustración. Que no hable cuando dudo, Señor. Perdóname por las veces que he herido a las personas, Señor, porque he hablado más de la cuenta. Padre eterno, límpiame, cúbreme con la sangre preciosa tuya, Señor. Limpia mi corazón, que es de donde salen las palabras, Señor. Renuévame, Señor, cada día por tu Espíritu Santo. Renueva mi mente, Señor, que yo pueda filtrar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es bendición y todo lo que no es, Señor. Envía tu gracia, Señor, a las vidas de los oyentes, Señor, aquellas vidas que están necesitadas de una palabra de aliento, Señor. Tú les amas, tú les levantas, Señor, tú les restauras, tú les das la salvación, tú les das una salida, porque tú eres el doctor, tú eres el restaurador, Señor. Oh poderoso, tú eres el escudo, la fortaleza de todo aquel que en ti confía, Señor. En el nombre de Jesús hago esta oración y te doy gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hermanos, amén. Bienvenidos a los que se unieron y los esperamos el próximo sábado. Gracias por haber estado en sintonía. Se siente una presencia hermosa en esta cabina. Les mandamos, Señor, un abrazo grande a todos los que se conectaron y les decimos: Cristo viene pronto. Entrega tu vida a Cristo, porque el Señor te puede ayudar en todo lo que tú hagas, inclusive en todo lo que tú digas. Bendiciones a todos los que nos estuvieron escuchando hasta allá, hasta El Salvador, Guatemala, México, y Montemorelos, allá en el sur de México, a mi hermana Jacel, que Dios le bendiga, y a todos los que estuvieron aquí desde Houston. Bendiciones, hermanos, nos vemos el próximo sábado. Amén. El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas de la luz.
que tú me formaste.